Aquí estamos una vez más juntos a un cafecito, a algo rico para conversar y bueno, estamos empezando esta tarde que además hay un día de sol, ¿ah? Está como bien caluroso acá en Santiago. Allá en el sur, en Oslo, ¿no es cierto? Debe estar un poco distinto, ¿no? ¿Cómo Acá estuvo están? la mañana súper soleada, muy rico. El lago estaba pero impresionante. Y ahora se nubló un poco. Más Ah, juntos a un cafecito. Súper. Oye, bueno, bienvenidos, bienvenida, ¿no es cierto? Aquí estamos una vez más en nuestra transmisión habitual. No podemos dejar de compartir, ¿no es cierto? Simplemente lo que nosotros más hacemos con amor y lo que es nuestra profesión, lo que ha sido en el estricto rigor nuestro camino, lo que hemos elegido vivir y que lo queremos compartir en este espacio. Es decir, básicamente no es más distinto que eso. Hoy nos convoca algo bien particular, ¿no es cierto? Vamos a hablar de cómo nos relacionamos con un otro que se llama o se llama es o él, ¿no es cierto? Director o directora. A mí creo que me han tocado las dos caminos. Y cómo nos relacionamos y cómo los escuchamos y cómo dialogamos con ellos en estricto rigor, si es que dialogamos también, y cómo son esos vínculos que vamos de a poco desarrollando y que nos van de alguna manera determinando en el proceso, porque si bien el director se podría decir que es el gerente, ¿no es cierto?, del proyecto, el gerente artístico del proyecto, también es cierto que muchas veces los directores trabajan con guionistas, ¿no es cierto? Y que los guionistas a veces tienen un punto de vista y que el director no siempre necesariamente está preocupado de desarrollar en un 100%. Se sabe, ¿no es cierto? Y hemos sabido de muchos casos, ¿no es cierto?, de directores que van interviniendo, van sacando fragmentos del guión, van de alguna manera dialogando con cierta flexibilidad en relación a la historia que quieren contar. Entonces, en lo personal, a mí me gustaría comenzar esta conversación un poco como desde ahí, como en el sentido de que para mí antes del director está el guión en estricto rigor. O sea, cuando yo me siento a conversar con un director, en general lo hago desde la base de un árbitro, y en este caso el árbitro sería el guión. Y me es muy sano además, porque en estricto rigor eso me da a mí también cierta libertad de no solo inclinar la cabeza, ¿no es cierto? Y decirle, sensei, dígame usted qué quiere que haga, yo se lo hago, digamos, sino que también tiene que ver con poder aportar un poco y poder tener una mirada distinta, que creo que son de las cosas de las que vamos a hablar hoy día. Hasta qué punto nosotros tenemos, por ejemplo, la posibilidad de incorporar un punto de vista personal. A ustedes a lo mejor les ha pasado que alguna vez han logrado cambiar un montaje producto de una solución musical. Eso puede pasar, ¿no es cierto? A veces podemos tener una muy buena opinión y que al director les encanta y puede querer cambiar el montaje solo para que la música tenga un mejor lugar. Seguramente les ha pasado dialogar con directores, ¿no es cierto?, que necesitan música, no solo música original, sino que música también que es, ¿no es cierto?, diegética, música que está en la historia de la película, ¿no es cierto?, y que requiere una suerte de búsqueda, de análisis, ¿no es cierto?, de encontrar cuáles son esas músicas. También a veces se requiere, yo creo que a Mike le ha pasado, a Ángela también, supongo que a todos creo que nos ha pasado en algún minuto que se necesita una música antes de la filmación, además. Necesitamos componer algo que va a ser usado en la filmación, ya sea para desarrollo de la sensibilidad o para la praxis misma de un baile o de alguna acción que pueda estar sucediendo en la escena. Y todos esos elementos, ¿no es cierto?, de alguna manera van constituyendo esta conversación. En estricto rigor, a mí me parece bien tener al árbitro del guión al medio, porque eh, creo que también el director puede ser observado desde el guión, y también creo que el guión fija de alguna manera en algo impreso, en algo escrito, un punto de vista, ¿no es cierto? Porque es como la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, puede tener muchas interpretaciones finalmente el guión, y eso es lo bonito. Creo que ahí se da un bonito diálogo, cuando uno comienza con esa flexibilidad de entender que el guión de alguna manera es un espacio de reflexión con el cual comenzamos una relación. Hoy día vamos a hablar de muchas cosas, además. Hay cosas muy bonitas preparadas que vamos a ir comentando y vamos a tener algunas audiciones, ¿no es cierto?, para que nuestros amigos de Facebook y de YouTube, digamos, se pongan cariñosos con las licencias, no nos censuren, digamos, una vez más. Y son todos trabajos que hemos realizado nosotros, pero bueno, en estricto rigor apelaremos hasta el cansancio, ¿no es cierto? Haremos todo tipo de acciones legales en su contra para evitar que nos censuren, digamos, de alguna manera. En estricto rigor eso, y por otro lado, ¿no es cierto?, vamos a tener
como les dije, muchas revisiones de materiales y de experiencias que hemos compartido con directores, pero desde todos los puntos de vista un poco, ¿ah? Como desde esta sensación de ser muy asertivo a veces con algo, de ser muy correcto en una traducción que generalmente viene encriptada en un lenguaje que cuesta mucho a veces comprender, ¿no es cierto? Pero también, y tal vez como desde el otro lugar, ¿no es cierto? Cuando de pronto no tenemos muy buena relación, y no digo relación en el sentido personal, sino que una relación de comprensión artística con el director o la directora, ¿no es cierto? Y que de alguna manera nos lleva a tomar caminos erróneos al inicio de los procesos y nos van redireccionando y nos van de a poco, ¿no es cierto?, conduciendo hacia un lugar. Y eso también es interesante de ver de qué manera como nosotros reaccionamos, cómo vamos entendiendo lo que los directores nos quieren decir, ¿no es cierto?, y que a veces no siempre hemos visto, digamos, en primera línea. ¿Ya? Así que por ahí ya saben que el chat, ¿no es cierto?, está siempre activo, acá lo tengo al frente, ¿no es cierto?, y podemos ir respondiendo algunas consultas, algunas preguntas. Hoy día esperamos mucha asistencia de todos los directores que han trabajado con nosotros, están todos muy curiosos de saber qué vamos a decir de ellos, digamos. Así que, en estricto rigor, seremos muy cariñosos, como siempre ellos han sido con nosotros. Así que les dejo la palabra. Podemos partir con una simple pregunta, digamos, o sea, ¿cómo ustedes ven, ¿no es cierto?, esa relación? ¿Qué valores ustedes consideran son importantes a tener presentes al momento de comenzar? Por ejemplo, es que son tantas las preguntas, porque ¿qué nos pasa cuando estamos con un director nuevo, además? ¿Qué pasa cuando tenemos un director que nunca hemos conocido? ¿Qué pasa cuando hay directores que ya son habituales? Por ejemplo, Miguel, por ejemplo, tu relación con Andrés Wood, por ejemplo, por poner un caso, que es una relación que ya lleva muchos proyectos, lleva muchos años, además. ¿Podrías tú contarnos un poco cómo ha sido esa evolución desde el primer encuentro? Hoy día será como lo que pasa o lo que pasaba con Arregá, ¿no es cierto?, y Raúl Ruiz, que ni siquiera Arregá veía, ¿no es cierto?, Jorge Arregá, ya saben quién es, ¿no es cierto?, compositor chileno de música para cine, radicado en París, o seguramente con la pandemia puede que esté en Chile, no sabemos. Y bueno, y él, claro, tenía conversaciones estéticas con Raúl Ruiz, ¿no es cierto? Él me lo contó personalmente, ¿no es cierto?, en los cafés, y desde ahí él tenía una asimilación estética con el director, con lo cual ya comenzaba un universo musical en su cabeza, digamos, a sonar. Por ejemplo, no sé, Miguel, cómo Sí, tú... yo creo que en general hay que buscar puntos en común, miradas comunes. Pero la primera vez que se conocieron, cuando estaba por primera vez Andrés tú al frente tuyo. Hola, soy Andrés, te digo. Ya no me acuerdo, pero Hace hace muchos años. muchos años, muchos años. Pero fue una relación cercana siempre. Ya. Sí, hemos sido amigos todo este tiempo. Y él no es particularmente, él es más bien pulsional, o sea, prefiere escuchar la música que uno le propone Ya. y en base a eso, al revés de otros que son más discursivos y que plantean ideas y caminos musicales, o no sé caminos musicales, pero dan instrucciones más específicas. Y yo no sé qué será mejor. Yo me siento más cómodo con el camino de Wood. O sea, mostrando, o sea, trabajando, haciendo y mostrando después. Prefiero escuchar, no hacer muchas preguntas, porque a veces creo que están de más las preguntas, porque uno puede preguntar cosas que no. Espérate, algo pasó aquí. Ahora sí, dale. Ya. Prefiero hacer y mostrar, y en base a eso conversar y corregir y buscar. Y en general me ha resultado bien, y con Wood sobre todo. En base a lo que dijiste al principio, también me gustaría resaltar el papel del montajista en esta ecuación. Porque el montajista tiene mucho que decir también en relación a la música, y está en contacto bien cercano con eso, y la usa, y propone, y a veces más que el director. Propone ideas y ritmos y ese tipo de cosas. Me ha pasado mucho eso. Pero también, ¿no es cierto?, los montajistas también hay veces que son nuestra pesadilla, ¿no? También, porque son muy musicales, quiero decir, porque usan muchas referencias que a veces nos quedan ahí como piedra en el zapato, ¿no? Sí, pero depende del proyecto. O Ya. sea, si un proyecto más artístico, el montajista propone una Mm. emoción, una sonoridad, no necesariamente algo para imitar. Claro.
Sí, yo tengo pensamientos encontrados en relación a la referencia. Por un lado pueden ser desagradables, pero eso depende de la madurez, yo creo, del director. Claro. O sea, si de la comprensión que tenga acerca del papel de la referencia. Porque más montajista de repente es difícil editar si no tiene una música. Sí, claro. Pero si después el director va a estar pegado y siendo incapaz de aceptar otra mirada, claro, ahí sí que estamos en problemas. Mm. Y en general, cuando Andrés te presenta la película, ¿te pasa el guión o te comenta algunos tips, alguna historia? ¿Te da un marco antes de la lectura o no? Sí, por eso te digo, en general no soy tanto con él de conversaciones muy Por eso, extensas acerca ya, del proyecto. ya. Y me acuerdo de leído el guión, pero siempre el trabajo ha sido en relación al montaje, a la película Claro. relativamente armada. Y Y lo no me que... acuerdo, no me acuerdo en este momento haber hecho músicas previas. Ya, Bueno, ahora para una serie que estamos haciendo, hay varias escenas en que hubo que hacer unas músicas que eran coreografiadas no una película musical, pero había un artista cantando en un escenario, entonces tenía que estar la música antes. perfecto. Y ahí me enfrenté por primera vez a trabajar con un supervisor musical que ha sido todo un hallazgo. Cuéntanos más de eso. No, o sea, que se preocupa de cosas o sea, hace todo más ordenado y más fluido, Ah, en ya. el fondo. Ya. Se preocupa de los derechos, porque en las otras series que he hecho con Wood, por ejemplo, finalmente la plata no alcanza para comprar los derechos de la música que ocuparon en el rodaje, Mm. y uno tiene que estar tratando de hacer una música parecida, no sé, a cualquier cosa. A ti me contaba el otro día tú que te tocó de luthier, y eso Claro. es muy difícil, me parece. Sí, Entonces el supervisor musical no hubiera dejado que hubieran puesto de luthier en el rodaje, claro, porque es absurdo. claro. Pero él participa solo de los temas de gestión, entonces no necesariamente toma parte de las decisiones artísticas, ¿o sí? Bueno, depende de lo que uno entienda por artístico, pero yo creo que sí, porque elige en el fondo la banda sonora que va a estar presente en la película. Ya, Las canciones de la época, qué canciones puede haber, cuáles no. claro. Ahora, hasta ahora, por ejemplo, no se ha metido en... Es que hay otro papel que se llama Music Editor, que eso sí que no me ha tocado nunca, pero parece que él ve el general del sonido de la película. Y él sí que tiene relación con el compositor, con... eso es más global, Ya, pero eso no me ha tocado. ya. O sea, en Rito Rigor, este supervisor a ti te dijo el estilo, la canción, un referente en el cual tenías que trabajar, un poco eso, Sí, conversamos en reuniones con Wood y con él y con ella, una mujer, ¿ya? acerca de cómo de la música que se escuchaba en esa época, qué instrumentos Ya, había, que mostró ejemplos. Fue perfecto. bastante instructivo y entretenido, la verdad, aprendí mucho. Bueno, hay una experiencia como común entre tú y Sebastián, ¿no es cierto? En La Buena Vida tuvieron una experiencia similar. Entiendo que Sebastián hizo también una supervisión clásica Ah, ahí. sí, pues, claro. Sebastián, yo creo que si quieres contar Sí, hablamos. claro. Yo después de varios años de haber hecho Mm, ese trabajo, un par de veces en diferentes películas, me di cuenta como que existía ese rol en los créditos, como el Music Supervisor. mm, Y claro, y eso, bueno, me pasó varias veces, y particularmente esto en La Buena Vida de Wood, fue justamente, me contactan pensando que ya, esta película se trata, el guión tiene elementos musicales, va a haber mucha música diegética, porque uno de los personajes centrales es un clarinetista
que sueña con entrar a tocar en la filarmónica. Y entonces desde la lectura de ese guión, claro, la productora en el fondo me contactan pensando que yo tengo que ser, o sea, que el rodaje de la película también tiene que poner en escena la grabación de una música que no sabía muy bien cuál iba a ser. Entonces ahí vino esa pega que es muy entretenida, que es como de meterse en el guión y en función de la historia que se está contando, proponer qué piezas musicales ya existentes de repertorio, porque también para que tenga verosimilitud dentro de la línea de la historia, es en esa escena donde el tipo está en su departamento estudiando clarinete, ¿qué pieza está estudiando? Claro. Y en el momento donde va a ver el resultado de la audición y se da cuenta que no quedó, y toda esa frustración que se va a llegar al momento como clímax de frustración cuando escucha a lo lejos que está ensayando esta orquesta que él anhela estar. Entonces entra en se asoma, y justo cuando se asoma empieza un solo de clarinete que era el que él quisiera tocar. Entonces fue como esa pega, la curatoría de proponer qué música podría hacer finalmente toda esa secuencia en donde aparece ese solo. Entonces ahí es como un diálogo súper interesante, como intercultural, que es como ya, ¿con qué músicas dialoga esta película? Y ahí, bueno, finalmente dimos en el acuerdo, y que le gustó mucho a Andrés, fue un fragmento de Una noche en el Monte Calvo de Mussorgsky, cuando justamente se va a llegar a un solo de clarinete muy, muy expuesto. Entonces, claro, y yo partí como toda esta investigación justamente llamando a mis colegas clarinetistas como ya, ¿cuáles son las obras sinfónicas que tienen unos solos aterradores? Claro. Y que te pasas la vida estudiando, porque cuando se toca esa obra en la orquesta que trabajas, no puede fallar nada. Y bueno, y lo grabamos, eso fue además muy interesante el rodaje, porque grabamos en el Municipal de Viña, y entonces me tocó hacer toda la producción de movilizar una orquesta de, no me acuerdo, han sido 40, 50 músicos, a Viña, y la grabación, o sea, lo que se ve en escena es música totalmente diegética, o sea, son músicos reales tocando, y el que dirige la orquesta es un actor. Entonces también me tocó el rol de preparar a ese actor para que hiciera un mono razonable en el momento de verse en cámara. Oye, qué lindo. Claro. ¿Puedo decir algo Claro, chiquitito? por favor. No, que una cosa anecdótica, que esa película para nosotros, mi familia, es muy importante, nos encanta, la amamos porque mi abuelo, Sebastián, clarinetista, se vino del campo a los 15 años a tocar clarinete, era un talentoso, y empezó a tocar en la Orfeón de Carabineros, porque era el único lugar donde le pasaban un clarinete. Y podía tener acceso a clases, y fue fundador de la Orquesta Filarmónica, mi abuelo Sebastián Acuña, un capo, un seco clarinetista que estuvo antes de Luis Rossi. Y mi papá, Leonardo, también, siempre fue su partner para el primero y segundo clarinete por 40 años casi. Y bueno, cuando vimos la película fue como, oh, mi abuelo se había muerto, pues sí, entonces es muy lindo, muy bonito. Yo no sabía que tú habías hecho todo eso, Seba, porque una de las cosas que se hablan, aparte de la maravillosa música, es que está tan bien hecho, como cuando uno va a ver películas como músico, que hablan de músico y uno queda como, ¡ay, no, pero esto no! Aquí pasa todo lo contrario, es como está... Y la selección, por ejemplo, del solo, esto también fue alucinante, que el personaje se llama Mario. Entonces de repente me acordé el tema de Mario Cavaradossi de Tosca, claro, que tiene un solo de clarinete cuando lo van a ir a matar. Cuando al tipo lo están juzgando, tiene ese solo. Entonces, como esto tiene que estar, esto es lo que él estaba estudiando mientras está en el departamento, como con todo este mundo interior. Y creo que ese tipo de decisiones son justamente como lo que le da consistencia y carne a la música y a la historia completa que se está contando. Sí. Porque cuántas veces hemos visto películas que es como,
como que meten la música es parte de la historia que se está contando, pero es una música banal que no convence a nadie. Entonces ahí era el desafío. Y me acuerdo haber tenido que pasar fluidamente de un clarinete grabado a la música incidental, Claro. sin que se notara, y fue muy, muy entretenido. Sí. Y tuvimos que hacer para el Orfeón también un himno al Me final de la acuerdo película. que el desafío era que ustedes tenían que componer la música de la secuencia final que la tocaba el Orfeón, Claro. como llegando a la moneda. Sí. Lo hicimos, lo grabamos con el Orfeón y todo, fue muy entretenido. Oh, qué emocionante. Y estaba basado en el himno de Rusia, de la Unión Soviética. Es. O sea, no basado, pero tenía algo. Niños. Sí. Buenísimo. Ojalá que Oye, mi papá esté viendo este programa. claro. Oye, y en ese sentido, ¿cómo dialogaba Andrés con ambos? Nunca se cruzaron los tres, ¿no? No se trianguló eso con el director, ¿no? No. O sea, no es que a ti te pidiera algo, Miguel, que fuera como, oye, asume esto que está pasando aquí en lo clásico, dale un Sí, era en color. ese Mm, ya, o sea, no me acuerdo bien, pero en ese punto había mm, que, una música tenía que nacer de un clarinete que era diegético, en el fondo. ya, perfecto. Y yo me Pero, acuerdo por nuestra parte fue que sabíamos que ustedes tenían que mandar una partitura que era la partitura que teníamos que preparar para ser tocada por la banda real de Carabineros, que era la que tuvo la... al final, en la moneda, claro. Sí, O sea, claro. Entonces, claro, nosotros dependíamos del envío de ustedes del material, partitura, partichelas, para ser montado en esa secuencia final. ¿y la tocaron? Sí, pues. Sí. Mira. Bueno, volvamos a los directores, porque un poco allá estamos desarrollando esta reunión de hoy y sobre todo es muy importante, Seba, en todo caso, abrir esta puerta porque, claro, eso de alguna manera delega en personas que son muy específicas y muy ilustradas, ¿no es cierto?, en ciertas materias, a ciertos roles y ciertas responsabilidades dentro de los proyectos. O sea, eso mismo que te sucede a ti, también le sucede a otras personas, ¿no es cierto?, que hacen curadurías también en los formatos de canción popular, porque en las películas también hay muchas canciones, ¿no es cierto?, se da mucho eso también. Tuviste la suerte además que te tocó en un territorio que era completamente pertinente, digamos, quiero decir, por la película y su naturaleza clásica, ¿no es cierto?, y tu historia personal era muy coherente. Entonces era muy fluido todo eso, ¿no es cierto? Y en relación con los directores, ¿no es cierto?, que es un poco como ir a desentrañar, yo insisto en esto de la primera meeting, y sobre todo por ejemplo, algo que yo nunca hago, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, es que yo nunca me expongo ante una primera audición con un director, por ejemplo. Yo nunca le muestro una música por primera vez estando yo al lado de él, como sentándome al lado de él, como esperando que me diga algo mientras termino de escuchar, digamos. No, Y tratando de descifrar la cara. Claro, eso yo ¿Cómo se le mueven las cejas? claro, yo nunca lo he hecho y lo recomiendo nunca hacer, digamos, en estricto rigor, tú envíale la música por mail, envíasela por cualquier forma, que la escuche una semana entera en su casa y después de una semana pregúntale cómo la escuchó, porque en estricto rigor no podemos presionar y sobre todo porque es una música, alguien me lo dijo una vez muy claro, es una música que él no conoce, o sea, que nunca ha escuchado en su vida. Entonces necesita integrarla, digamos, ¿te fijas? O sea, no es una música que uno le pudiese decir cómo va a reaccionar de manera inmediata, digamos, no. Necesita muchas veces escucharla. No sé si a ustedes les ha pasado, yo he tenido la suerte de algunos directores que se memorizan la música cuando la música existe antes del montaje y empiezan a usar la música en sus cabezas como si fueran compositores, digamos, y empiezan a montar una película con la musicalidad que ellos ya conocen, de la música que ya tienen, digamos, que a veces puede pasar eso también, ¿ya? Pero en estricto rigor, moraleja, ¿no es cierto?, creo que es muy sano nunca enviar una música y estar al lado del director, digamos, porque eso genera un nivel de tensión y de presión que no siempre es bueno, sobre todo cuando es una música que no conoce de nada, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por Sí, ejemplo, dime. hay otra arista de la cosa que es que yo comparto eso contigo, ¿eh? Yo prefiero mandarla. Sí. Pero antes era más difícil, ¿eh? No, claro. Entonces, ahora es bastante más simple. Pero también está la cosa de mostrarla en un ambiente
controlado, Perdón. mostrar la... Significa, claro, a ver, precisa lo de controlado. Controlado significa con dos picosaurios, un picadillo, ¿no? con unos parlantes Ah, adecuados, ya. No, muy bien. porque para que lo escuchen en el teléfono después... No, claro. este, sí, y además que bueno, depende de la etapa, pero también se puede, por ejemplo, si uno muestra directamente la sesión de Pro Tools, uno puede sacarle algo, ponerle algo. Depende de Sí. la relación y Yo creo también que... pues, Perdón. no, dale. No, que yo que pienso también que depende de la persona. Yo lo he hecho de las dos formas y he tenido grandes aciertos y grandes fracasos también. Pero como Claro. decía Miguel, depende de la... Claro, antes a mí me pasaba con obras súper importantes en las que he tenido que ponerle la música que como que me he llenado de energía y valentía y he ido con la guitarra, por ejemplo, a mostrar la canción que yo creo que tiene que abrir la feria. Claro. Y me ha pasado muchas veces que sí, pero también tiene que ver en cómo está uno en ese momento, que la intuición, que es una cuestión completamente relevante en estas cosas, y también conocer a la otra persona, porque puede ser un elemento de depresión súper desagradable, pero si uno ve que hay una persona de carácter que está llevando adelante un proyecto que le importa tanto, o más que a ti, de hecho, uno se entiende que es una persona que no va a dejarse intimidar porque alguien le muestra una música y puede decir que no también. Y a mí me gusta antes sobre todo, ahora no, pues ahora uno manda las cosas bien grabadas, las maquetas y todo, no grabadas charchamente, obviamente, pero antes a mí me gustaba también esa como instancia de riesgo y de emoción y de que te levantáis, pasáis toda la noche escribiendo a lo mejor y el otro día te levantáis en la mañana a la casa del director a mostrarle la canción. A mí me pasó eso y es emocionante porque es parte también es como la película de la vida de nosotros. Encuentro bonito. A mí me pasó cuando fui a mostrarle la canción de La Espera, se llamaba, de Cárcel de Mujeres, al Nico Acuña, que no éramos amigos, nos conocíamos en ese momento, todos pensaban que éramos primos, el Nico Acuña y yo, y nada que ver, nunca nos habíamos visto. Y fui a mostrarle la canción que yo sabía que no que le iba a gustar, yo sabía que era la canción que tenía que hacer nomás. Y claro, en ese momento es lo más importante en tu vida, entonces tú vas con arrojo y vas y bueno, y si te dicen que no, mala pata nomás, pues, pero no pasa nada, digo. Pero encuentro que es bonito, era bonito también cuando eso sucedía. Sí. Bueno, y también pasa, ¿no es cierto? Claro, yo en general, porque a veces tú la entregas, y a esto nos ha pasado a todos, yo creo, ¿no? Que tú mandáis la música y finalmente el director la coloca donde quiere, digamos, o sea, y que eso nos ha pasado muchas veces, ¿no es cierto? Ah, sí. Bien, okay. Bueno, claro, la pone donde quiere porque en estricto rigor la quiere escuchar en otro lado, la quiere probar, qué sé yo, bueno. No, en general mis envíos siempre son dos cosas, yo siempre mando el audio y la película con la música, digamos, o sea, en el fondo le digo, esta es la música y esto es como yo lo veo en la película, cosa de que por lo menos él tenga mi opinión ¿Haces de tu dónde propio la veo, montaje? digamos. No, yo le mando un fragmento de la película con la música ya instalada, digamos. Sí, yo también hago eso en general. Claro, yo mando siempre película y audio, porque necesito que él, además hay tantos detalles técnicos mínimos, pero en estricto rigor tú mandáis las indicaciones del timecode, ¿no es cierto? Pero al final el timecode, ¿de qué habla? Del inicio del archivo, del inicio de la actividad musical, de que entonces se producen desfases y tú sabes que en los montajes un cuadro, dos cuadros afectan completamente el sentido de lo que tú estás haciendo. Entonces, en estricto rigor, para ser efectivo y no tener margen de error, yo prefiero mandar la música sincronizada una vez, para que por lo menos la vean en el lugar donde yo la imagino que tiene que estar, digamos, ¿entiendes? Claro, que yo haga lo que quiera después. Después, claro, la va a poner donde quiera, ese otro tema, ¿no es cierto? Sobre todo si son series, con mayor razón. Pero si estamos discutiendo sobre una escena, una película, no, en el estricto rigor se mantienen, pero se pueden cambiar, hay comentarios y todo lo que ya pueda venir, ¿no es cierto? Ya. Vamos un poco hilando algunas cosas puntuales del oficio, de lo que significa relacionarse con el director. Por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, que yo creo que una sola vez en la vida podría haber llegado a la, creo que 9ª o 10ª versión musical de una escena en que una mujer en la película El regalo de Silvia, una película española, se estaba vistiendo ante un espejo, desnudándose en realidad ante un espejo, y el director estaba obsesionado con la música de Alberto Iglesias, pero obsesionado, o sea, estaba en la referencia y no había cómo, y al final yo creo que él tuvo que transar, porque ya después de la 9 versión dijo, no, este cabrón no va a dar más,
yo estaba también, eran proyectos de hace muchos años, pero fue creo que una de las veces más angustiantes en que se me puso a prueba ese concepto de la paciencia y del oficio y de recordar el servicio, 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 servicio todo el tiempo. Pero creo que se me puso en tensión ese momento ya con la 9ª versión. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? ¿Han tenido esa sensación de estar como dándole muchas veces a un momento que no fluye y que genera un poco de tensión? Y tratemos de entender por qué sucede en esos momentos. En el caso mío fue porque el director estaba completamente enamorado de Alberto Iglesias y cómo funcionaba la escena, digamos. No sé si a ustedes les ha pasado que han tenido, no digo un proyecto, digo tal vez un momento, cuando un director se obsesiona con un momento de la película, generalmente un clímax, no sé, un momento importante. Sí, no sé si 9 veces, pero Batí récord ahí, ¿viste? sí. Pero, ¿por qué creen que ha pasado eso? ¿Por qué creen que hemos tenido que avanzar en más de una versión? A mí me ha pasado puntualmente con una serie que tuve que enviar la canción principal así como, no sé, más de 9 veces. Y al final no cambiábamos nada, con el productor no cambiábamos, no hacíamos cambios profundos, nada. Y ya empezamos a hacer la pillería. Claro. El placebo. Claro. El placebo, claro. Era como, ahí sí. Ahí sí, pues claro. Tiene que ser aprobado. Esto es otra cosa. Claro, esto es otra Ahora cosa. lo estamos entendiendo, Ángela. Hiciste un flip, hizo un flip estéreo y todo perfecto. Claro. Es una cosa más también de, claro, si te demoráis muy poco en hacer televisión es distinto también, no sé cómo es ahora, yo hace mucho tiempo que no trabajo en televisión chilena, pero es como que si te demoráis muy poco les da como rabia, no sé, entonces tenían que hacer trabajar más. Tenían que hacer sudar, claro. Es la única explicación, pero fíjate que me pasó ahí y fue más de 9 veces y al final era como yo llorando, así como mal, y finalmente quedó una versión que a mí no me gustaba, y bueno, que a ellos sí, pero que finalmente era igual a las 5 últimas enviadas. Claro. Yo porque me demandan ahora, así fue hace como 10 años, no, claro. No, fue hace mucho tiempo. Pero sí me pasó, ¿sabes? Que fue bien traumático, porque además que cuando tampoco hay una, no sé, pues vienen como las explicaciones y que las correcciones desde un lugar que tú no entiendes y el otro tampoco está entendiendo bien lo que te quiere decir, ¿cachai? No hay un lenguaje en común. Es como que no sabéis mucho por dónde, es distinto cuando lo que tú explicas que el director, el dueño de la cuestión, pero en este caso mío que es distinto, era como el equipo de, no sé cómo se llaman, los productores. Es que tú estás abriendo ahí otro capítulo de preguntas, porque ¿qué pasa cuando tenemos más de un interlocutor creativo? Que eso es lo peor que puede pasar. Y eso pasa. Y eso, claro. Eso es lo peor que puede pasar, o sea, que tengamos que dialogar con más de uno y que todos se pongan de acuerdo. Haya un concilio de Trento para poder decidir una escena. Eso es muy complejo, digamos. ¿No es cierto? Cuando tenemos más de una opinión, digamos. A mí me ha tocado que, o sea, me pregunto hasta dónde, hoy día pareciera que está ya cada vez más instalado que uno como compositor mandas como un máster, aunque sea una pre entrega. Hoy día que estamos todos como con nuestros respectivos home studios o estudios ya más profesionales, entonces como que pareciera que no nos permitimos mandar algo que no se sostenga como resultado final. Sí. Pero eso es algo como muy reciente. Entonces ahí me pregunto hasta dónde, por ejemplo, todos estos como fracasos, todos estos rechazos, que también me pasaron muchas veces, no obedecen más bien como a la no capacidad del interlocutor, en este caso el director, de decir, ya, esto es un demo, estas son las notas, así funciona en un tema como de sincronía y de mood, de manera y carga energética, y ya, ok, doy visto bueno para que sigamos adelante el proceso, para que esto llegue a ser una grabación final. Porque sobre todo cuando estás en el fondo, porque nos hacen competir con un referente que sí es un resultado final. Sí, es una pieza masterizada, grabada en estudio con músicos reales, masterizado, etcétera, etcétera, como con todos los procesos de control de calidad de resultado final. Entonces, en más de alguna vez me ha pasado que me quedo con esa sensación, que es como puta, sorry, pero por el presupuesto que tiene este proyecto, yo no puedo hacer un demo mejor.
Y es Claro. como, pero créeme y ten fe de que esto, en el momento que tú me digas el check, vamos a ir al estudio y va a quedar filete. Y Claro. eso me pasó específicamente con un proyecto que claro, que tenía un referente muy, muy, muy presente. Entonces yo le mandaba un demo, mis demos en esa época eran bien paupérrimos, o sea, Finales. ahí sí hago el mea culpa. Finales. Yo ahí trabajaba todavía como con un sistema sumamente como a la antigua, donde en el fondo mandaba un demo muy precario y de ahí cuando tenía el visto bueno me iba al estudio y eso se pegaba el salto. Pero yo no sé cuánto hago de estos como intentos, de repente me di cuenta de que estaba pasando eso, que era como, me están evaluando esta música como en el mismo criterio y parámetro de un resultado final, que es el referente. Entonces, en algún momento, cuando ya la cosa se empezó como a trabar y a poner un poquito tensa, me acuerdo haberle dicho al director, como, a ver, mira, necesito que confíes, necesito una semana que no me rompan las pelotas y que no me llames de nuevo y que no hagamos más pruebas y necesito sentarme a hacer esto y desarrollarlo y grabarlo y te lo voy a mandar. Pero por favor necesito como que hagas el salto al vacío. Yo supongo que si me llamaste es porque algún nivel de confianza tienes en mis trabajos anteriores que son productos terminados. Claro. Oye, ¿te fue? Y ese, fue como el salto donde algún minuto dijo como ya, ok, dale, juega. Y cuando llegamos con el resultado final fue como, wow, funciona. Funciona. Final feliz. Qué Claro. bueno. Tuvo un final feliz, sí. Yo tuve una que no tuvo final feliz, porque Oh, ¿Ah, sí? no, claro, era con un director, con Justiniano, que no creo que esté mirando. Espérate, tengo activado el sensor. No. Ya. No, pero hola Gonzalo, por si está. No, que había una referencia que una referencia muy común, que es la con ánimo de amar. Ah, claro. ¿Cuál? La de los pizzicatos. Tum, Todos Claro. hemos tenido esa referencia. Claro, y Ya. que está que es muy como, tiene una textura muy instrumental, o sea, es difícil hacer un boceto de eso. Claro. Entonces, claro, decía, no, pues, muy mecánica, no, pero sí un boceto, si lo vamos a grabar y va a quedar bonito. Y ahí no hubo caso con la cuestión. Al final, yo al final me retiré del proyecto. Ya, pero ahí tú estás evidenciando algo muy particular, que es hasta qué punto un director tiene una imaginación musical. ¿Te fijas? Porque ahí es otro tema también. O sea, hay veces en que nos ha tocado ser obsesivo, ya lo dije ya en alguna reunión antes, digamos, de que debo ser el único que le llegó una maqueta al DCP, digamos, por la calidad de la maqueta, digamos, pasó de largo hasta el máster, digamos, nadie se dio cuenta en el camino que eran músicas de mentira, pero bueno, pero eso fue porque el director necesitaba entender una sonoridad que yo no se la podía explicar en palabras porque no tenía un sentido musical. O sea, ¿cómo le has tocado lidiar? En el fondo, la pregunta de fondo es, sabemos que hay directores que tienen mucha más formación musical que otros, ¿no es cierto? Sabemos que hay directores que pueden hablar mucho mejor en el territorio de la música que otros, ¿no es cierto? Que se ven más limitados, con muchas más restricciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Es mejor o es peor tener un director que sabe de música? Yo creo, Creo como que decía Miguel la otra vez, que era peor tener uno que supiera de música. Peor que sabe de música. Yo lo he estado pensando, fíjate, porque Sí. creo que es divertido, pero no es que sea peor, pero claro, es como, déjame hacer mi trabajo, es como, o Ya, haz tú la música si sabéis tanto, como eso, un poco, que pesado, claro. que eso es muy pesado, pero es como eso un poco, no sé. ¿Y hasta qué nivel les han controlado la astronave de combate los directores en ese territorio? el cuarto acorde debería ser menor, me han dicho. ¡Oh! Oye, que El cuarto acorde debería ser menor. lo Ya. peor era que tenía razón. Pues, no tenía razón. Era menor. Era menos. Ya era. El cuarto acorde ya era.
Tiene que ser más menor. Tiene Más que ser menor, más pero- menor, te dijo. Ya era menor ya. Ya qué pena que no podáis decir quién. No, Cuando- pero no No, importa. sería feo. Claro, pero pero no importa, si lo importante, claro, yo he tenido 2 veces directores sentados aquí en el piano pidiéndome, por favor, es un re, no es un re, es un mi, no, a ver, toca acá, no, es un do, no, a ver, pero cambiemos el instrumento, este otro instrumento, ya, pero a ver, ahora hagamos esto otro. Y yo de operario, digamos, no estoy componiendo, yo de operario, yo estoy simplemente Sí, pues haciendo lo sí, que, claro, a todos nos ha sí, pasado, sí, yo les contaba el otro día que con el otro director que se sentaba al lado, claro, me hacía tocar el tema que había hecho. Ya, Mm. ahora ándate para arriba. Ahora no tanto, te fuiste muy para arriba, ahora para abajo. Así como si uno fuera un sample. claro. Ya, pero en estricto rigor, tú te vas O para sea, lo más arriba. cercano a una pesadilla que he escuchado. Claro. Sí, sí. Sí, es que a todos No, nos ha pasado esas pesadillas, ¿me entiendes? divagaste. Ahí divagaste, claro, Ahí divagaste. ahí divagaste, no, ahí no me sirve ahí, claro. No, es que es difícil, ¿me entendés? Es difícil. Ahora yo también tengo que agradecer cuando nos ha tocado personas con un sentido de la musicalidad y con un gusto por la música y el uso de la música, y sobre que es otro tema además, porque puede que sepan de Sí, música, pues eso sí. pero no saben usarla, digamos, ¿me entendés? Porque a veces me ha tocado cumplir el rol del antagonista, quiere decir que extrañamente tú te transformas en tu propia autocensura, digamos, porque tú te das cuenta que el director podría, si él por él fuera, digamos, tener música todos los minutos de la película. Y en estricto rigor, ahí también uno tiene que aplicar autocensura, digamos. O sea, me ha tocado más de una vez en tener que bajar música porque ya hay demasiada sobrepoblación, porque solamente el director está muy entusiasmado, digamos, con la música en su película, pero no necesariamente tiene que funcionar, digamos, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, claro, bueno, nos conducen, ¿no es cierto? Y como decía yo recién, hay también experiencias donde el que sea musical el director ayuda, claro que ayuda, ¿no es cierto? Y ahí yo quiero igual citar, no está, lamento que no esté Camilo, todavía Camilo venía viajando en este minuto, tal vez puede que se incorpore en algún momento de la reunión. Pero claro, la experiencia con Rodrigo Basáez, ¿no es cierto?, en Isabel fue algo muy distinto de todo lo que yo había vivido en relaciones con directores. Tal vez él, en su condición de director de arte, ¿no es cierto?, yo creo que él tiene una sensibilidad que es muy especial y que, claro, eso hace que también, yo lo he dicho en varias entrevistas también, por la formación que él tuvo con Luis Advi, ¿no es cierto?, él supo de la música siendo muy joven, digamos, ¿me entiendes? Entonces, y aparte él consume mucha música, es muy buen auditor de música. Entonces, sabe muy bien qué pedir y qué no pedir y cómo pedirlo y cómo hacer observaciones sobre lo musical y sobre todo sobre la interpretación. Yo a él quiero agradecerle públicamente el concepto de entender la música también como una dirección de actores. Y eso es algo muy bonito de la enseñanza, en el sentido de que la Ángela, por ejemplo, la interpretación, los intérpretes que están dentro de la partitura, también se pueden dirigir, digamos, por el director, en este caso de actores, ¿te fijas? Y porque son intérpretes que tienen una energía, que tienen un gesto, que tienen una movilidad. Y es muy interesante ver cómo Rodrigo, en las correcciones que hicimos de Isabel, no solo fue generoso en observar cosas puntuales de lo musical, sino que también de la interpretación. O sea, yo nunca había tenido comentarios de directores que me apuntaran a Jorge, esta nota está sonando un poco fuerte, yo la dejaría un poco más suave, haría aquí un descenso, o sea, y en ese minuto yo le comenté a Rodrigo, le dije, mira, tú te das cuenta que ya no te importa si es fa sostenido o fa natural, o sea, tú me estás ahora hablando de, Cuando la mezcla. claro, me estás hablando de la interpretación de lo que está sonando, o sea, que estamos en otro nivel ya de corrección, ya no estamos corrigiendo las notas, estamos corrigiendo el espíritu de lo que está ahí, ¿no es cierto? Y eso es dirección de actores, y eso pucha, es muy difícil que eso a veces suceda, ¿no? En nuestros proyectos. Generalmente a veces, sobre todo en este país, tenemos directores que no son muy participativos, digamos, de ese tipo de discusiones o de conversaciones. Mm. Lo importante es que tampoco sean obstructivos, en el sentido de que nos dejen, como dice Sebastián en algún minuto, que nos dejen, oye, déjame fluir una semana, yo te entrego esta cuestión al final de la semana, y no, porque a veces también nos pasa, ¿no es cierto?, que tenemos directores muy encima y que están un poco ansiosos por los plazos y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, y que de alguna manera nos interfieren en la energía del proceso, digamos. O sea, no, yo también he dejado de contestar el teléfono varias veces porque necesito un espacio de tranquilidad, digamos. Yo creo que a todos les ha pasado, ¿no? Todos se ríen, porque si a Yo todos les ha pasado. una vez le saqué la parte de adentro, en la época que mostraba la música en el piano nomás. Le saqué la parte de adentro del piano y la escondí. ¿Por qué? Y no te lo puedo mostrar hoy día porque no No te está mandé a arreglar el.
Tocaba el piano si no sonaba. Oye, mira, Pero anécdota hace Darle mucho los más. martillos al piano. No, claro, todo el mecanismo que se puede sacar así. Lamentablemente no podemos mostrar toda la música hoy. Bueno, Yo para mí se me quedó hablar con en el estudio, ¿no? En el estudio, claro, no puedo claro, mostrar. lo siento, pucha. Puro pizzicato nomás. Bueno, escuchemos algo, ¿no? Mike, ¿te parece si hablamos de tu experiencia con Patricio? Patricio Guzmán. Sí. Sí, es que ahí tengo una experiencia más bien clara en el sentido de las instrucciones, porque yo lo conocí. Bueno, también esto puede servir para la gente que pregunta cómo se hace para conseguir proyectos, para lograr hacer una película. Muchas veces hay que yo no lo conocía del Paná, y una vez estaba en París por casualidad, por otra cosa. Él vive allá, y le pedí una reunión nomás, patuamente. Fui y le mostré las cosas que había hecho con Good, le gustaron, nos llevamos bien, logramos tener cierta sintonía, y 6 meses después me llamó para hacer Nostalgia de la Luz. Pero fue un trabajo a distancia, totalmente, nunca más nos vimos. Es un tema bien Entonces, interesante. él me mandaba por escrito lo que pensaba. Y eran unos yo creo que él pensaba en la posteridad, unos tratados, así unos verdaderos poemas de instrucciones. Era bonito, y yo recogía lo que me resonaba y le mandaba, y no fue bien en ese sentido. Entonces me gustaría escuchar esta música, o sea, no sé si leer primero y escuchar después, escuchar primero, leer después. No, yo creo que primero leamos para tener un imaginario Bueno. de cómo, en el orden en que se hizo, porque a ti lo primero que te llegó fue el texto. Claro. Ahí lo voy a leer, ¿ya? Por favor. Es cortito. No tan. Pienso que hay que inventar algo ingrávido, abstracto y amplio. Para esta secuencia yo me imagino los átomos del polvo que el viento arrastra del campo. Es una especie de vibración transparente que aparece con la primavera cuando las semillas vuelan por el cielo. Es un movimiento de alas invisibles que se elevan por el aire superando la fuerza de gravedad. Al mismo tiempo imagino unas cuerdas oscuras, sombrías, melancólicas, que aparecen por debajo de tanto en tanto para indicarnos que la felicidad no es completa. Las mujeres juegan como niñas en el observatorio. Están acompañadas por Gaspar, se sienten queridas por él. Pero en el fondo todos ellos experimentan una felicidad efímera. Están conmovidos, alegres, pero un poco tristes a la vez. La música apoya esta alegría pasajera. El tema debe terminar suavemente. Se adentra unos segundos en el plano de Santiago nocturno. Creo que es uno de los temas más difíciles de componer. Intenta hacer algo que no tenga ninguna relación con la imagen. Qué difícil esa última frase. Intenta hacer algo que no tenga ninguna relación con la imagen. Pero qué alucinante que ahí realmente se da como la interdisciplina y la generosidad de decir, bueno, te transmito como conceptos para que usted juegue. Pero ahí qué lujo, qué maravilla. ¿Cuál para cuál ustedes con él? O sea, ahí está el resultado del hermoso que sucedió de ese encuentro, y que tú fuiste a hablar con él también significa algo. Es como, está hermoso lo que te escribió. Y súper claro, está súper claro. Como, muy claro, y claro, transmite una emoción, un estado que uno hay que saber escuchar, o tratar de entender. Vamos a ver si lo logré. Léete los dos primeros renglones, pero un poco lento, mastícalo un poco. Los dos primeros, porque es que dos o tres conceptos bellísimos. O ingrávido, me quedo. Sí. Pienso que hay que inventar algo ingrávido, abstracto y amplio. Pero ahí, ingrávido, abstracto y amplio. Bonito. Ya. O sea, son conceptos finalmente muy musicales. Claro. Sí, por eso te digo. Si viste eso, es como muy llevable a parámetros del sonido, finalmente. Sí. Y después sigue. Lo de los átomos está genial. Y después, para esta secuencia, yo me imagino los átomos de polvo que el viento arrastra en el campo. Mírate. Una especie de vibración transparente que aparece con la primavera cuando las semillas vuelan por el cielo. No, esa imagen es poesía pura. No, eso es bellísimo. Es un poeta, Guzmán. Sí. Bueno, un gran artista.
Sí. No, yo le tengo una admiración infinita. Sí. Y eso llegó a esto, ¿no? A ver, permiso, voy a apagar la cámara que estoy con un precedente. Oh, Bellísimo. hermosísimo. Precioso. Bueno, Ya, después, y esto, Miguel, es el que está. Hay un mix entre virtuales y reales. Sí, sí. Que la otra vez habías contado un poco. Yo no me acuerdo bien si esta es la última versión, pero pero me parece que las cuerdas, o sea, están superpuestas dos intervalos que oscilan, pero esas son de verdad, parece, pero la otra, la cuerda que entra, estas son Los samples. acordes son reales, ¿no? Esos son los reales, ¿no? Creo que no, creo O los que ostinatos. no, los ostinatos eran real y sample juntos, Y mezclados, claro. pero lo otro me parece que eran samples nomás. ¿Y qué te contestó cuando la escuchó? Pues te podría haber traído esa, no, le gustó mucho. Ya. Ya. Pero no fue originalmente tenía como un violín y tenía arpa. Mm. Me dijo, esta película no lleva arpa. Esta película no lleva. Esta película no tiene arpa. Así es. Oye, la elocuencia total. Claro. ¿qué le vaya a decir? ¿Qué le voy a decir? Oye, pero Claro. sí. No, fue muy buena experiencia. Hicimos 3 películas, la segunda fue un poco menos buena y la tercera fue menos buena todavía. Claro, hay un Pero degradé después, ahí. ¿el botón de nácar después? Sí, esa fue bonita también, pero Preciosa. sí, pero la tercera, ¿La de la cordillera? sí, hicimos música preciosa según mi punto de vista. Mm. Pero al final Ahí. ocupó música de las 2 primeras, solamente. Claro. ¿Y él no quedó conforme con esa tercera? O sea, con la música, por lo menos, no sé. Con la música. Con los bocetos que le mandamos. ¿Y cómo se reaccionó ahí? O sea, ¿qué hiciste al final? O sea, digo, Yo no hice nada, él ocupó música claro. de la primera, o sea, de Nostalgia de la Luz y de Mm. la Botón de Nácar. Quedaban bien también. Sí, porque a veces tenemos que reparar el punto de vista. O sea, a veces en que nos toca leer mal lo que el director nos quiere decir o no lo entendimos bien. Yo, por ejemplo, en el caso de lo que quería mostrar hoy día, entre paréntesis, por la anécdota, ya que lo mencionaste nomás, lo de Lelutier y de Margarita, que fue la canción que tuve que cantar en mi casa, ¿no es cierto?, con micrófono y hacerme yo segundas voces y todo el cagüín, digamos. Che, ¿cómo era esa historia de Margarita? La niña ella del barrio, del jardín. Dicen que se suicidó, no tengo idea, mira. No sé cómo va. Si se preguntan quién canta, yo canto. Que no puede ya dormir por la mañana. Yo hice todo, toqué guitarra, las Que percusiones, las despierta cada segundas día en voces. agonía. Con su La parte del coro es la mejor parte. angelical. Y esto suena en un vinilo en la serie. Margarita, que su amante ya la olvida en cada noche, que no cuenta las caricias que tenía, Viene la parte tóxico disfuncional. y con su mirada angelical Aquí.
¿Y dónde fue a parar esa mirada angelical que cada día Margarita nos ofrecía? Che, ya no voy a volver, ¿eh? Y tuve que hablar argentino, che, ya no va a volver, Está bueno. Oye, pero qué faceta. Un hit, era un hit, claro, ya. Pero no, yo quería hablar de esto. No, yo quería hablar de esto, es que ya como me la mencionó Mike, hablemos de tu banda de tango que vamos a armar. Claro. Vamos para la banda de tango, ya. No, yo decía rectificaciones de punto de vista y claro, quería mostrar un fragmentito, digamos, de lo que fueron música rechazada de la serie 11 Íntimo, que acuérdense que era una serie conmemorada los 40 años del golpe, ¿no es cierto?, en Canal 13. Estas son las músicas que para la producción fue... No, pues Jorge, me estáis diciendo quién es el malo de la película. Es como para una serie de posguerra, no sé, con todos los nazis ahí. Entonces, bueno, era completamente expuesta la conducción de la violencia, ¿no es cierto? Y tuvo que ir hacia este otro lugar, que fue lo que yo de alguna manera tuve que rectificar en el punto de vista, que era la cosa del minimalismo, de irse un poco hacia atrás, ¿no es cierto? Y en el fondo había que salir de un lenguaje muy, muy cromático y había que irse a un lenguaje mucho más transparente y más amplio. Entonces apareció esto, que igual tenía un gran rango de tensión, pero tenía una movilidad. Y la cosa de Philip Glass atrás, ¿no es cierto?, muy, muy presente, ¿no es cierto?, pero igual con algo que para mí fue súper bonito, que fue incorporar algunos valores más latinoamericanos, ¿no es cierto?, que es cuando aparecen las percusiones, que le da algo súper simple, una baqueta nomás, nada más, pero que le da todo un sentido de distancia observacional. ¿Te fijáis? Aquí no hay buenos ni malos. Esto. Y eso era todo. Había que irse atrás. Había que estar menos en el incidente, había que estar mucho más en un plano lejano. En esta época no existía Spitfire todavía. 2013. Esto es Viena. Pero básicamente es eso. Era más que nada mostrar un poquito de lo que significa alejarse, digamos, en el fondo. Alejarse y en ese sentido fui el minimalismo un gran amigo, digamos, un gran amigo, y era la textura amplia, ¿no es cierto? Pero era sobre todo salir del incidente, no era más que eso, era como salir del incidente. Es decir, el error que estaba cometiéndose era de que yo estaba componiendo muy, muy al lado de la violencia, y yo tenía que componer lejos de la violencia, mirándola solamente, desde fuera, Claro. ¿te fijas? Y eso era todo. ¿Y eso te lo decía el director? Claro. Claro, si me lo dijeron así declaradamente, Jorge, tú compusiste con camiseta de la izquierda, digamos, ¿me entendió? ¿No? Entonces, claro, y claro, es mi postura también, pero en ese minuto yo no me di cuenta, digamos, no reaccioné, digamos, o sea, yo compuse como sentí. Te regalaron una camiseta amarilla. Claro. Y me pasaron una camiseta amarilla, claro. Eso, así que, pero bueno, es uno de los casos, digamos, que creo que ha sido muy bueno el diálogo de poder que alguien, o sea, es muy, muy agradable que te reconduzcan el punto de vista, ¿me entiendes? Que te lo redireccionen. Porque en el fondo eso es lo que nos pasa constantemente, ¿no es cierto? Que constantemente nos están cambiando el punto de vista. O a veces acertamos. Yo siempre he sido poco creyente del palo al gato, como digo yo, que es como hacer una música que funcione desde la primera y desde el primer momento y se quedó ahí en la escena. Sí, le tengo terror a esa situación. Sí, ¿por qué? No, está increíble, ya digo, ya algo va a pasar. Ya empezaron los problemas. Ya empezaron el problema. No, pero a veces resulta.
Oye, pero a veces al revés también, claro, que uno trata de ponerse más lejos de lo que está pasando y te piden que, pasa con las escenas de acción sobre todo. Claro. Difícil eso, yo soy Que es pésima. difícil, es muy difícil, porque cuando yo veo una lata cuando tengo que hacer eso. Sí, ¿Por no qué? sé si puedo. Porque ya me imagino que van a empezar a pedir la percusión, claro. El Mickey Mousing. Sí, porque uno ve películas, por ejemplo, no sé qué película puede ser, pero el Joker, por ejemplo, para no ir más lejos. O estuve mirando el otro día las películas estas de unas que hizo Johan Johansen, no Narcos, sino Sicario. Sicario. ¿Ya? Son dos. Las escenas de acción no tienen esas percusiones y esas cosas son mucho más distantes, es bonito, pero es difícil, Como más. claro, Como la persecución es difícil. no van a la cosa, como dice un concepto que tiene Jorge, a la primera capa, sino van más atrás. Claro. No, no están en la primera línea, van más atrás. Claro, hay que irse más atrás a veces. Pero a veces te piden, piden, ¿no? Claro, los productores te piden estar en la primera capa, generalmente, claro. Sobre todo los productores, generalmente. Ángela, cuéntame, ¿cómo te fue entonces con tu película? ¿Cómo fue esta experiencia con Gonzalo? Gonzalo, ¿no? No, Gonzalo. No, 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 con Gonzalo. Rodrigo. Con Rodrigo. Rodrigo Sí, Sepúlveda. sí, con Rodrigo. La experiencia de Padre Nuestro, que fue mi primera película largometraje, que fue muy bonita experiencia, y ahí te mandé ese audio que me mandó el Guatón, muy amoroso, que no hablábamos hace mucho tiempo, y ahí pasó todo lo que hablamos en la primera parte de esta conversación, que sí, tuvimos estas primeras reuniones, éramos conocidos, no éramos amigos, nos hicimos amigos a raíz de la película. Pasó también que él dice en el audio, que les mandé que es cortito, que yo ahí me arriesgué y le escribí la música, o sea, hice la música y se la mostré en vivo con otro chelista amigo, el Ángel Cárdenas, que es mi gran partner de chelo, que grabo todo lo que grabo, lo grabo con él. De hecho, casi la mayoría de mis chelos es él, porque me encanta cuando grabamos los dos juntos, somos distintos, bueno, y es un gran amigo de toda la vida. Entonces yo le hice esta encerrona al Guatón y la en mi casa con un vinito, con el compu viejito, hace muchos años, pues, no sé, Ambiente controlado. Ambiente controlado. Sí, perdón, hay que hacer, por favor, tomen nota, hay que hacer un alcance conceptual, teórico, intelectual, académico. Ambiente controlados, dícese de aquel espacio protegido en donde el director está completamente seducido o seducida, ¿no es cierto?, para recibir de buena manera y de buena gestión, ¿no es cierto? Cebado. Cebado, ¿cierto? Cebado con unos cuantos gramos alcohólicos. Claro. Agasajado. Ambiente protegido, eso es gran moraleja, va a quedar. Fue muy bonito, pero bueno, aparte de esa instancia, yo lo veía un poco, porque más allá de que de la conversación de ahora, y yo nunca he pescado mucho, la verdad, y he sido bien irresponsable con el tema del género, pero hay que decirlo, porque yo vengo de una familia de músicos, nunca me trataron como una niña que tocaba un instrumento, sino que era un músico más. Nunca tuve ese conflicto de que soy mujer y no puedo hacer las cosas, nunca me ha pasado nada malo a mí con ese tema. Pero sí, pasan muchas mujeres, y sí es complicado meterse en las patas de los caballos con puros hombres, con productores, a tratar de tarifas, es difícil, pero yo lo pude hacer porque tuve esta formación, creo, y porque he tenido muy buenos compañeros en la vida musical, entre ellos Sebastián, por ejemplo, que formamos, digo yo patuamente, pero música actual, que es una idea que él tuvo muy hermosa en un momento, me puso parte de esta cuestión, y ahí también me sentí súper como a la par, pero hay que decirlo que las mujeres no nos sentimos siempre así, entonces también era súper arriesgado de parte del Guatón invitarme a mí, que era harto más chica en ese momento, a hacer esta cuestión, fue súper jugado. Y yo, como tenía muchas ganas, qué sé yo, invité y le dediqué esta música a mi abuelo, de quien hablé al comienzo, Sebastián, y a mi papá. Mi papá grabó en esta película por primera vez, creo que en su vida, en un estudio escuchando. Él había grabado muchas veces con la Filarmónica, pero creo que fue la primera vez que grabó. Y también grabó mi tío Carlos Vera, y bueno, y otra gente, mucha gente muy, muy bacán. Y me di el lujo de hacerlo con solo músicos. Y de hecho eran casi puros de la Filarmónica, porque ahí está mi familia, mi tío, mi padrino,
mis tíos por todos lados, mis primos, todos trabajan ahí, y Mm. trabajan ahí. Entonces fue, claro, la cuestión, la calidad de la cosa era bonita, y además tenía la confianza de Rodrigo, pero para ganarme esa confianza tuve que hacer esto de escribir la música con anterioridad. Ahí también pasó que tuve que escribir 2 canciones, e inventar 2 canciones que después iban a estar en la película, como una casa de remolienda, casa de puta. Un personaje, la Ani Murat, cantaba una canción que el guatón me dice, es como una ranchera, pero ya, al final hice una ranchera que en mi vida había hecho, no, tuve que investigar. Entonces fue como una pequeña universidad dentro de mi experiencia, porque no, yo nunca estudié composición, y menos composición para audiovisual, o sea, completamente analfabeta en ese sentido, pero fue una súper experiencia, y también ahí trabajé con grandes personas aparte. También se hablaba antes de los montejistas, yo he trabajado casi solo con montejistas mujeres, con la Nadine, con la Daniel Piluay, con la Sol Salfate, con ellas he trabajado siempre y nos llevamos muy bien. Y bueno, eso. Y la Andrea Chignoli también. Andrea ¿Hay, Chignoli ¿hay también. montajistas hombres acá? Andrea Chignoli también, sí. Sí, Casi parece que no, ¿eh? Es raro eso, pero es verdad. Sí. Ya, Son casi todas mujeres. claro, y Rodrigo dijo, ¿no? Y Padre Nuestro es una película que es totalmente autobiográfica. La empecé a escribir el día que se murió mi papá. Y mi papá era una persona muy musical, que le gustaba mucho la música, que cantaba bastante bien, era afinado, y silbaba mucho, siempre estaba silbando. Canciones, música, y hacía como ritmo con las llaves de su bolsillo. Entonces cuando yo escribía Padre Nuestro, y después que la filmamos, yo sabía que la música iba a ser importante, porque era muy importante para mí que eso estuviera. Y creo que fue la mejor elección llamar al Angelita Acuña, porque él transformó una película que era una comedia, no tan comedia a veces, en una película que tenía una banda sonora muy, muy noble de música. Y eso aporta y levanta una película. Yo creo que las buenas músicas de películas hacen eso, que le dan como un aporte, que le brindan nobleza. Yo creo que lo que más tiene la música de Padre Nuestro, de la Ángela, es la nobleza. Y esa es una nobleza que le aporta a la película entera. Así como anécdota que yo me acuerdo maravillosa, fue cuando me presentaste la primera música que habías hecho, y que fuimos a tu casa y estaba un computador con una imagen, y tú a un lado con el cello y otro chelista al otro lado, y me tocaron la música en estéreo. Y es de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida. Sentí ahí por primera vez que era como un director de cine. Y fue impresionante. Y un regalo escuchar la música en vivo de la película que estás montando. Yo creo no es que crea, esa música yo la vuelvo a oír siempre. Siempre que la tengo en un playlist y vuelvo a oírla, y es una música que me lleva a esa etapa de mi vida de cuando escribí y filmé Padre Nuestro, y me lleva a una emoción muy bonita. Así que te lo agradezco siempre en el alma. Ahí están las voces del director. Qué bonito relato. Qué lindo. Qué lindo. Lindo A mí me homenaje. dio una súper depresión después de esta película, porque nunca había hecho algo así, y era como, no tenía hijos todavía, y era como, ya, pero soy chilena, no tengo ni una oportunidad de hacer nada más casi. Ya soy súper feliz con esto, porque de verdad fui súper feliz. Y me vino una especie de depresión, porque también pensando en lo difícil que es hacer arte acá, y bueno, entonces también me pasó eso. Y ahora, bueno, obviamente seguí trabajando, y seguimos trabajando todos, ¿no? Pero es importante que una suerte que el primer proyecto que uno tenga, para los que están empezando también, sea de la mano de alguien así sensible, y que sea una buena experiencia, siento, porque es como súper importante y súper decidor en el futuro de cada uno, que tu primera vez sea una vez linda, y
y con significado hasta ahora, que perdure en el tiempo, más allá del resultado, del proceso. Siempre para los artistas el proceso es lo más importante, yo creo. Yo creo que todos ¿Verdad? tenemos una película importante. Yo creo que Padre Nuestro fue clave en tu proceso, Ángela, claramente. Sí, sí, porque además fue premiada la banda sonora, no lo digo porque haya estado yo de jurado en ese día, claro, pero sí, lo quiero decir públicamente, digamos, o sea, me encanta que el director lo diga tan claramente cuando habla de la nobleza, digamos, ¿te fijas? Porque Claro, yo creo que efectivamente, ahí hay un tema de más allá de las palabras de buena crianza o que uno se sienta halagado con las palabras, creo que hay que reinstaurar esta cosa de la importancia del trabajo que hacemos nosotros y el arte en general, pero más allá del arte en general, de la música, porque yo estaba ahora, voy a aprovechar de hablar ahora un poco de eso porque es importante decirlo siempre ahora, a puertas de una elección primaria y también con todo lo que nos viene ahora, que es realmente importante y fundamental lo que hace la música por toda la humanidad. O sea, entregamos felicidad, somos felices nosotros. Podríamos estar hablando 6 horas de esto, pero este tipo de instancias que tenemos contigo, Jorge, y con los compañeros, abren un espacio para esto, para conversar, para hablar de nuestro oficio, no porque nosotros queremos seguir trabajando y viviendo de esto, nosotros queremos compartir este trabajo con otras personas también, para que sean felices, para generar un ambiente de felicidad finalmente, y de buen vivir, como se dice, ¿no? eso, sí. Entonces, es bonito que que hablemos, Sí. más allá aparte de tocar, que nos encanta, y grabar, que es lo que más nos gusta, Sí. pero... Sí, es súper bonito lo que dice, pero más allá de eso, insisto, el que él se refiere a la nobleza habla de lo mismo que tú estás diciendo, del rol y de nuestra responsabilidad en los proyectos. O sea, que la obra haya llegado a un lugar distinto es porque la obra nació musicalmente desde un lugar distinto, ¿te fijas? Y eso no siempre sucede, yo siempre lo he dicho, en la vida de nosotros hay pegas, hay trabajos alimenticios, hay proyectos, hay obras, hay grandes obras y hay hitos. Y hitos son muy pocos los que a veces suceden. Mis primeras experiencias en el cine no fueron las mejores. Yo te diría que fue la tercera película la que me dijo a mí, ya pude por fin entrar en un lugar, digamos, ¿me entiendes? Las dos primeras fueron experiencias muy complejas, además, muy complejas, por X razón, porque fueron pruebas, yo creo que eran pruebas de fuego, básicamente en Cielo Ciego de Nicolás Acuña, una película donde no se podía componer, donde había que solo improvisar, y por otro lado, Edgardo, con mi famosa desconocida, que había hecho una comedia, pero la había filmado televisivamente, y fue un desafío. Yo no sé si a ustedes les ha tocado trabajar comedia en un formato televisivo, que es odioso, es horrible, porque no pasan, es que no pasan 30 segundos y ya viene otra escena, viene un corte, entonces está lleno de gag todo el rato, ¿me entendí? Puros momentos cómicos hilarantes de 15, 20 segundos, y tú, ¿qué hacías ahí con la música? En el fondo no, quedó un pastiche lleno de fragmentos de todo tipo, de todo momento y naturaleza, y no fue así con Antonia, con Mariano, que pude desarrollar literatura musical ya en un sentido, diría yo, de lo que uno espera de una banda sonora, digamos. Entonces, pero fue un camino largo, fueron 3 proyectos antes de llegar ahí, y tuviste la suerte, Ángela, ahí que, compadre nuestro, entraste muy bien, y con mucha honestidad, diría yo, en la escritura, que eso es lo que se siente. Cuando habla de nobleza el director, es porque la escritura la tiene en sí misma, ¿te fijas? Y eso es lo bonito. Escuchando también quería aclarar que no era, que también hay una cuestión que yo trabajé desde los 17 años haciendo teatro, que también es una super escuela también. Por supuesto. También me acuerdo de lo que hablábamos antes de los directores difíciles. A mí en el teatro me ha pasado más. Claro. Sí. O directores que saben mucho. Pasa mucho también, sin menospreciar ni hablar mal de nadie, por supuesto que no, pero pasa más en el mundo de los actores también, que hay una cosa como de... Bueno, pero eso ya es otro. Pero es que es interesante que abres esa puerta, porque el teatro finalmente yo lo considero un work in progress, ¿te fijas? Esa es la gran diferencia que tiene con el cine, digamos. O sea, es algo que se está haciendo en tiempo real, ¿te fijas? Tú eres un actor más en la composición ahí. En cambio, la película ya por lo menos por lo menos lo que no es documental, está montado, digamos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, Sí, yo no yo también empecé en el teatro. Y una escuela muy buena, y sé que una más directora y una María Alfredo Castro, porque ha sido muy importante para mi aprendizaje y todo. Claro. Para nosotros también ha sido importante que tú hayas trabajado con Alfredo Castro. Sí. Sí, pues.
Sí, es bonito lo que pasa en el teatro, porque, porque es como si en el cine los actores escucharan la música. Claro, es Es fantástico. muy, sí. O sea, uno tiene que incorporar otra dimensión más, porque, o sea, que la música afecta directamente a los actores. Y a veces, si está bien planteado todo, usan la música para su estado Mm, y enriquece su actuación. mm, Sí, claro. Y en ese sentido es bien solo el lugar del director de cine, que está haciendo como un vínculo entre mm, todo esto que sucede en la pantalla y Claro, nosotros. Es mm. bien solo el lugar también y tiene que estar bien claro para transmitirnos a nosotros lo que queremos hacer, ¿no? Es heavy. sí. Sí, sí. Sí, yo no sé si nos queda algo que quisiéramos volver a decir o profundizar. Recuerdo que estamos revisando, ¿no es cierto?, todo este tema de la relación con los directores, ¿no es cierto? Creo que hemos tocado varios tópicos, hemos hablado de muchas cosas y ha sido muy bonito ver que aparecen figuras del advisor, ¿no es cierto?, por otro lado, del compositor o del director que sabe de música, del que no sabe de música y nos da completa libertad en el proceso, del que quiere ser compositor también, ¿no es cierto?, que se quiere sentar con nosotros al piano. Y también del poeta, el director poeta que nos manda verdaderos testamentos, ¿no es cierto?, de lo que quiere y de cómo sueña la música en su proyecto, que me parece maravilloso lo que tú leíste, Miguel. Y también hemos hablado, ¿no es cierto?, de a veces que hemos tenido que salir de proyectos porque no tenemos una mayor afinidad. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, mi emblemático Rejected proyecto, digamos, que fue con la Macarena Aguiló en el edificio de los chilenos, ¿no es cierto? Que yo empecé a componer ahí, alcancé a componer como 15, 20 minutos de música y no entrábamos y no fluía porque la Macarena no tenía muy clara la música que quería y como ella no me estaba dando instrucciones claras, entonces yo empecé a divagar en un territorio que no aterrizaba en ninguna parte, ¿no es cierto? Y hubo un momento en que yo dije, no, parece que este proyecto no es donde yo tenga que estar, o sea, yo no tendría que estar en este proyecto. Y en un momento ya llegué a tomar conciencia. eh, y ahí, bueno, ahí hay un tema nada que ver, pero que tiene que ver con los temas económicos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero desde esa época y desde esa vez, por suerte, yo nunca he recibido dinero de un proyecto mientras mi relación en el proyecto no está confirmada. Y eso es algo que es súper importante para mí cuando yo establezco un vínculo con un director, de que no se habla de dinero hasta que el proyecto no te acepta, artísticamente. Para mí es súper importante desligar esas cosas, digamos, porque no hay nada más triste que quedarse en un proyecto del cual tú ya estás pagado y donde a lo mejor no te han aceptado artísticamente en el proyecto, ¿te fijas? Y este no era el caso. De hecho, la Macarena insistía en pagarme, y yo por mi intuición le decía, no quiero recibir nada todavía porque el proyecto todavía no siento que esté fluyendo. Y no fluyó. Y cuando yo me despido de la Macarena, como diciéndole, pucha, lo lamento, pero hasta aquí llegué con este proyecto, creo que hay que buscar otra persona. En ese minuto yo le sugerí, yo estoy saliendo de este proyecto porque este proyecto no necesita, le dije yo, un compositor de música para cine. Este proyecto necesita un cantautor o una cantautora, porque tiene otra musicalidad, que no es la de alguien que está componiendo dedicadamente al cine. Ella no quería esta relación de que la música dialogara muy fuertemente con las imágenes, digamos, sino que era más bien externa, culturalmente condensada, ¿me entiendes? Y en ese minuto, en esa divagación que ella tuvo de quedarse en un limbo de sin compositor o compositora, ¿no es cierto? Se acordó que tenía una compañera de curso, que era la Elizabeth Morris, ¿no es cierto? Va, la llama, ¿no es cierto? Y santo matrimonio, finalmente se construye la más bella banda sonora que podría haber tenido esa película en las manos de la Elizabeth, que de paso fue objeto de estudio de mi magíster, digamos, precisamente por lo maravilloso que ella ejerció la composición en esa película, ¿te fijas? Entonces, con una belleza extraordinaria. Entonces puede pasar que los proyectos a lo mejor no estemos preparados para un proyecto, o sea, eso puede pasar y hay que estar muy atento para poder simplemente dar un paso, como le pasó seguramente también a Mike, ¿no es cierto?, con Gonzalo en su minuto. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y eso puede ayudar a la autocomprensión y a lo que significa, ¿no es cierto?, tomar conciencia de cómo estamos, ¿no es cierto?, avanzando y creciendo también nosotros en nuestro oficio,
porque en estricto rigor es un camino que nunca se termina. O sea, me encanta cuando la Ángela me dice, pucha, y tuve que ir a estudiar de ranchera porque en mi vida había escrito una ranchera, ¿te fijas? Cosas que yo te puedo apostar que Mike se ha tenido que estudiar no sé cuántas cosas más, digamos. Hoy día para la serie está estudiando sobre técnica extendida y está leyendo sobre libros de técnica extendida. Sobre bullerengue también. Y bullerengue, me entendí, en paralelo. Al Sebastián le pasa lo mismo, digamos. En estricto rigor, seguramente para el documental que estáis haciendo, es un documental, ¿no? Lo que estáis trabajando ahora. Sí, seguramente ahí estáis teniendo que estudiar algunas cosas, revisando materiales, no sé. Siempre, o sea, todos los proyectos para mí son parte de la pega, el armarse como ese marco de estudio que tiene que ver con el proyecto en sí. Y a veces, claro, eso es un estudio súper específico de un ritmo, de una especie musical, pero a veces es un estudio histórico y Claro. puede ir por muchos lados distintos, pero en el fondo el estudio es parte de la responsabilidad de darle espesor a lo que hacemos, ¿no? Si no, no. Claro. Que es como que nos vamos a mantener en una primera lectura sumamente superficial. No, y además eso es lo más maravilloso del oficio, digamos, que nos invita a estudiar constantemente, digamos. Nos alimenta. Claro, nos mantiene Claro, y despiertos. no solo de música, no solo de géneros ni cosas musicales, sino que respecto a todo, porque aquí somos todos bien cabezones, yo creo. Entonces uno empieza, no sé, pues, se mete en mundos que no conoce a raíz de los proyectos, y eso es súper bonito, porque es estar en un constante diplomado, siento yo, como o un constante estudio serio, porque uno se lo toma, que es como debería ser todo, pero no es así todo. Y eso es lo que yo valoro de este oficio que tenemos, que somos realmente serios, creo. Y no creo, estoy segura. Entonces es muy también cándida la manera que ejercemos nuestro oficio. Y eso es lo que es bonito de transmitir a las otras, no sé, por los otros oficios, las otras partes de las artes, creo. Que nuestra manera de hacer las cosas es muy artesanal y muy tangible, ¿no? Dedicamos horas del día a esto y otras horas del día a esta otra cosa y necesitamos tocamos más o investigar sobre qué intérpretes lo van a hacer o investigar sobre qué biblioteca, librería. Hay muchas cosas que manejamos y eso nos ocupa todo el día, a mí me ocupa todo el día y además, bueno, las cosas domésticas que son hartas. Entonces uno está todo el día en esto, ¿no? Y así será por años, ¿no? Hasta que nos vayamos. Ahora, yo creo que sería interesante que hiciéramos alguna revisión, digo yo, como si tuviéramos una pregunta que alguien nos hiciera, ¿qué consejos le dan ustedes a un compositor o compositora joven que está comenzando en una relación con un director nuevo o con un director en sus primeros proyectos? ¿Qué consejos podríamos dar, así como de por favor, ten cuidado con esto, o observa esto, o observa esto otro? A mí se me ocurren varios, voy a partir con algunos, como por ejemplo, nunca dejes de cumplir lo que un director te pidió para el próximo encuentro y no te pongas creativo con algo distinto sin haber cumplido lo que te pidió en primera instancia, porque eso siempre pasa. Te piden una música y tú dices, no, pero es que me fui por otro lado, me pareció esto interesante, te lo quería mostrar, pero yo te pedí A. Tú me estás trayendo epsilon, ni siquiera Z o B, me estás trayendo epsilon y yo te pedí A. Entonces tú puedes traerme epsilon, pero no dejes de traerme A. O sea, tráeme A y preséntame epsilon si tú quieres, digamos. Pero en estricto rigor, cosas que a mí me han generado mucha confianza con los directores es cumplir siempre con lo que ellos esperan escuchar. Eso sí es clave. Eso es muy, muy importante. Es súper importante. O sea, tú tienes que cumplir con lo que ellos quieren escuchar. Tú puedes ser propositivo, puedes querer tomar un camino divergente, puedes querer hacer lo que tú quieras, pero nunca dejes de cumplir lo que ellos esperan escuchar. Eso están todos de acuerdo en eso, ¿no? Es como la ley 1 del consejo, ¿no? Ya. Segundo, para mí, que un consejo muy, ya lo dije al inicio, ¿no es cierto? Nunca presentar una música con el director al lado. Angelita discrepa en eso. Pero bueno, yo está bien, pero a mí, en mi experiencia personal, yo he sentido que es más benéfico que el compositor, que el director asimile la música antes de presionarlo a una reacción, o a una opinión, o a un comentario, primero que nada. Segundo, si uno la muestra presencialmente, por lo menos hay que decirle que la escuche 2 veces antes de... obvio. Claro. Sí, que no diga nada hasta que la escuche de nuevo. ¿No? Decir algo a la primera es muy... Eso, claro, es muy invasivo, ¿no? Claro. Y por otro lado, ¿no es cierto? Tercer consejo, yo creo que sería interesante, ¿no es cierto? Es
Bueno, tener un ambiente, como decía Mike, tener un ambiente propicio, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuál era la palabra? protegido. Un ambiente protegido, digamos, para las audiciones. Para Para mí, uno, para todos, Para uno, ¿no es cierto? claro. Para uno, claro. Cuarto, yo creo que es súper importante es mandar las músicas sincronizadas, no solo las músicas solas. Yo creo que es súper importante hacer ese ejercicio, que pone en riesgo el uso de la música si no lo presento como realmente uno lo piensa en el momento en que lo piensa. ¿Ya? Eso es súper importante. Para mí hay un quinto que sería dejar sentarse. Muchas veces la necesidad de un director de poder expresarse en su dificultad de no hablar musicalmente lo lleva como a entrar en la cocina y querer controlar la astronave. Y yo creo, mi opinión es que hay que estar un poquito operado del ego, en el buen sentido de la palabra lo digo, para poder dejarlo sentarse en el piano, digamos, y no sacar las teclas del piano, como dice Miguel, ¿no es cierto? que le saca las teclas del piano, digamos, para que no suene nada. Pero yo creo que sí hay que tener un poquito, me acuerdo con Víctor Uribe cuando estábamos haciendo Super M, y él llegó a mi casa a hacer correcciones. Super M, no sé si lo recuerdan, es una película corta que hizo donde destruyen el Costanera Center, que se viene al piso, ¿no es cierto?, con música que le hice. Sí. Ya, bueno, esa película, él se vino a la casa a revisar conmigo y tenía muchas correcciones y él me iba pidiendo, pero así, con nombre y apellido, o sea, agrega esto aquí, saca esto acá, pone esto aquí, saca acá. Y después el montajista me contó que lo llamó, no me acuerdo, Germán, y me dice que el Bitoco le habría comentado, ¿no es cierto? Y le habría dicho, oye, Jorge parece que está operado del ego, le dice, ¿ah? Porque no reaccionó nunca en todo lo que yo le dije, ¿cachai? No reaccionó. Él estaba esperando que yo reaccionara como diciendo, oye, no te metáis aquí, no te metáis conmigo, digamos, ¿me entendió? Y yo no reaccioné porque yo sabía lo que estaba pasando, ¿me entendí? O sea, yo sabía que él necesitaba hacer eso. Entonces lo dejé hacer lo que él necesitaba, insisto con eso, fíjense bien en ese detalle, lo dejé hacer lo que él necesitaba, que no era necesariamente lo que el proyecto necesitaba, ¿se entiende, no? Entonces, a veces los directores necesitan sentir que tienen el control, digamos, de la situación, ¿te fijas? Entonces, uno tiene que ser cómplice con esa necesidad, y eso es muy empático, muy, muy empático. Pero sobre todo, nunca dejar de cumplir con un plazo, ni con una labor encomendada. Yo creo que cuando me tocó hacer con una producción española Un metro de ti, y Luis Ángel Ramírez, que era productor español, me dijo, tú eres el más español de los chilenos, me dijo. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque yo no conocía a nadie en Chile que cumpliera con los plazos, me dijo. ¿Está? Y fue porque yo le dije que le iba a entregar el máster un día 15 a las 4 de la tarde, y un día 15 a las 4 de la tarde en su correo está el máster, digamos, ¿me entendió? ¿No? Y eso es algo que un productor, más que un director, yo creo, valora sobremanera, que es cumplir con los plazos en la forma en que está. Y si no vas a cumplir con los plazos, tienes que avisar. Eso. No sé si se les ocurre algunos otros consejos, son como... otro consejo de... Oye, esa es una mala fama terrible que hace rato que ya no es así. Yo nunca he tenido problemas al respecto con nadie en Chile, como que no me lleguen a tiempo. Bueno, no sé. Quizás porque estoy casada con un inglés y estoy viviendo una burbuja medio de falsa No, puntualidad. Pero Ángela, tú tomas el té a las 5 todos los días y eso cambió tu vida, claro. Force my fault. Yeah. Oye, no, lo que yo quería agregar a estos puntos que están buenísimos, a mí me pasó también que cuando yo empecé a hacer música de película y lo que sea, a componer para otras cosas, me vinculé, por ejemplo, con Miguel Miranda. Yo no lo conocía, no nos conocíamos. Y yo Te lo busqué a él presento. porque quería saber, quería aprender de la persona que a mí me motivaba para hacer música. A mí me motivaba mucho la música de Tobar y Miguel. Y yo fui siempre patúa con buenos resultados, en el buen sentido también. Y tuve un compañero aliado y hasta el día de hoy, desde hace muchos años, con el que hablo desde cuánto cobramos hasta cómo grabamos. Y Miguel siempre estuvo ahí. Entonces también no tener susto, acercarse a la gente. ¿Y qué te puede pasar de malo? Que te digan que no, bueno, ellos se lo pierden. Y si no, te puede pasar que hagas una relación hermosa con alguien que tú admiras y queda para el resto de la vida. Y ahora nos encontramos, por ejemplo, acá con el Seba lo mismo. Empezamos a trabajar sin conocernos y tenemos, imagínate, nos encontramos acá con el Camilo, fuimos compañeros de la escuela, contigo, Jorge, hace tantos años. Entonces, yo creo que también un consejo bueno es que no estar en esta cosa así de el compositor cerrado y esta como caricatura de abrirse a
al diálogo y a hablar y a pedir ayuda y si uno no sabe algo decirlo y admitirlo y eso es súper bueno para todos, es súper bueno para todos, para todos. Sí, qué lindo eso, buscar, no tener miedo, tener aliados, es muy, muy bueno eso. Sí. Y también yo creo a la gente joven que quiere componer, y tiene que buscar gente entre sus pares, la gente de su generación, gente que está estudiando cine, eso es muy, muy importante, establecer vínculos desde muy, muy jóvenes, se hacen muy sólidos. Sí, es muy cierto eso. Eso es lo que siempre se aconseja. Tener una mirada transversal generacional. Hay dos preguntas que no quisiera dejar en el aire, que quedaran en el chat, de nuestras personas que están cariñosamente escuchándonos. Está nuestra querida Andrea, ¿no es cierto? Ahí está. Y está William y Alexis. Y de Alexis me pregunta a mí derechamente, esto da para otro capítulo. ¿Qué opinión te da, Jorge, la música para los videojuegos? A nadie de nosotros nos ha tocado entrar en esos territorios, parece, ¿no? Mike, no, creo no. Sí, pero De estos de celulares, cosas chicas, digo. claro, pero claro, como música incidental, no con todo el aparataje Ya. multicanal, que no. Claro. Eso no. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que eso da para un programa, pero en estricto rigor es una música que tiene, o sea, la opinión mía en relación a la música para videojuegos es básicamente que es interactiva, básicamente. O sea, básicamente ese es como el concepto que más yo le reconozco, esa capacidad de poder estar en distintos momentos con distintas funcionalidades por producto de la relación interactiva con la que fue compuesta, digamos. Más Claro, allá de abierta. Claro, es una música abierta, exacto, es una música abierta que no tiene final, pero que también reporta a reacciones y a formas de interacción que suceden en entornos, o sea, que son contextuales, quiero decir, ¿no es cierto? Que son contextuales. Así que en estricto rigor es un tipo de música que algún día espero hacer, me encantaría componer una música para videojuegos, por el desafío de lo que significa el formato, básicamente. Tengo en mi poder unas partituras maravillosas del videojuego África de Wataru Hokoyama, que es un juego de la Play 3, en donde se puede ver en la partitura el loop, escrito, no dice loop, sino que el loop, digo, escrito con notas musicales, donde el compositor llega al punto en que puede volver a empezar o terminar el track. O seguir, claro. O seguir, ¿te fijas? Y es muy bonito ver los loops dentro de las partituras, porque es un arte de hacer el loops, digamos, para que algo tenga un ciclo dentro del contexto del videojuego. Muy interesante. Así que, pero eso da para una meeting completa. Por otro lado, William dice, los compositores son escultores de realidades. Puccini, a William, que es un exalumno, alumno actual, ¿no es cierto?, le gusta mucho la ópera, por eso que habla de Puccini. Entonces, los compositores son escultores de realidades. Puccini, por ejemplo, para poder describir en su música los lugares que representaba en sus óperas, tenía que estudiar la música de esos lugares, la cultura, y luego era interesante cómo todo se unía, ¿no es cierto?, todo eso era interesante cómo esto se unía para representarlo. En estricto rigor es una reflexión nomás que hace William, acerca de los procesos de investigación que nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto? Me acuerdo, me lo dice William, y le va a dar mucha risa la anécdota que me tocó escucharle a Patrick Doyle, en algún momento cuando él en una masterclass decía que para poder componer la música de algunas obras, y generalmente le pasaba en teatro o en algunas películas de época, él pedía a utilería que le entregaran un traje de la época para ponérselo y tocar el piano mientras componía. Así que ya se pueden imaginar a Patrick Doyle con una peluca blanca, ¿no es cierto?, de época barroca y con unos chaloles así, interpretando en el piano o clavecín, lo más probable, ¿no es cierto?, sus primeras ideas, sus primeras composiciones. Lo voy a implementar. Sí, nos vamos a vestir, ojalá que no nos toque componer 31 minutos porque nos vamos a ver exóticos, pero bueno. Yo no sé si tienen más preguntas, los que están escuchando, si quieren compartir una última pregunta, ya estamos cerrando ya la jornada de hoy y estábamos redondeando con algunos conceptos o algunos consejos. No sé si, Seba, se te ocurrió alguno distinto, algo que quisierais proponer, así como, pucha, esto sí o sí, no dejen de hacerlo, o lo que sea. No, bueno, un poco en la línea de lo que ustedes han comentado, lo de los plazos, por cierto, o sea, entender que esto es
es una actividad profesional que es parte de una cadena muy grande, entonces si no entregas la música en el momento queda una cola gigante. Y eso especialmente me tocó justamente estar como del lado del productor musical de películas, donde el compositor no entregaba tiempo y esa cuestión transforma todo en una pesadilla. Entonces, sí, eso es una ley importantísima. Y lo otro yo siento que es como que la capacidad de poner el ego un poco en pausa y aprender a leer al otro, aprender también Sí. a interpretar esas ideas y ese mundo sonoro que está en la cabeza del director o directora y que claro, a veces es súper fácil de transmitir, como por ejemplo, como lo decía Miguel con este mensaje increíble de Patricio Guzmán. Pero otras veces hay otros directores que no tienen o tienen herramientas como muy vagas, y ahí es donde, claro, nos desesperamos, pero hay que estar ahí, en el fondo, estar ahí, aprender a hacer esa lectura y decir, ya, por acá, aquí me está entregando alguna información de cómo yo podría abordar esto. Y para que eso funcione, por cierto que claro, tiene que estar el ego y ese como compromiso con la obra y la propuesta que cada uno desarrolla para esa secuencia, ponerlo en pausa para ver cómo reacciona. Sí. Porque nada peor que en el fondo como estar enamoradísimo de la propuesta y si uno llega totalmente enamorado de una propuesta y la cosa no es coincidente, como le sucedió a Ángela con Sepúlveda, en ese como wow, es que el momento más emocionante de mi vida. Si no tienes esa sintonía, obviamente van a empezar toda clase de problemas y va a ser muy difícil salir de ahí. Así que yo creo que ese es como el principal ejercicio, como el entender que estamos al servicio entender que estamos para interpretar una idea y para ser uno más de una cadena de muchas otras cosas que tienen que suceder para que una película sea buena. Sí. Sí, Mike, ¿algo más que agregar? ¿Algún consejo? Así como, por favor, no lo hagan, o háganlo. Por favor, no lo hagan. Sí, no, yo solo relativizaría un poco el no mandar la música pegada a la película, como decías tú. Que de repente también es bueno si uno tiene una música que puede ser incluso para ninguna parte en especial. Claro. Me ha pasado. O sea, que uno muestra un tono, ¿no? una textura, una atmósfera. Sí, las primeras muestras son así, pues, claro. Claro, que puede ser aplicable a cualquier parte. Claro. Ahí se puede mandar la música sola. No. Sí, y para mí también cerrar con una idea que es clave, o sea, quien pensó que la crítica de un director era una crítica, nunca entendió el oficio, para mi gusto, ¿ya? Porque en estricto rigor, lo que el director critica, pese a que le pone un tono de crítica y parece ser una crítica, en estricto rigor no es una crítica. Es una manera de ayudarte a ver lo que tú no estás viendo en el proyecto. Y en ese sentido, venga esa crítica, venga esa observación, porque me ayuda a mirar mejor de manera cinematográfica el cine. Y ese es el gran regalo que los directores nos dan cuando nos hacen una crítica, porque en estricto rigor nos dicen, hay que mirar esto que tú no estás viendo, hay que mirar esto que tú no estás viendo, hay que mirar esto que tú no estás viendo. O sea, nos ayudan a crecer cinematográficamente. Y eso es un regalo maravilloso, finalmente, si lo asumimos desde esa perspectiva. Como critícame 20, 30, 40 veces, porque mientras más me alimente cinematográficamente, más vas a desarrollar mi capacidad estética para componer en este entorno. Y eso hay que agradecerlo. Yo siempre observo la crítica como una posibilidad de crecimiento, nunca como un aspecto negativo. Siempre lo veo como lo mejor que podría pasar, ¿no? A mí, como dice Mike, me asustan cuando las músicas de primera entrega está todo bien, está todo perfecto. Esas son las peores, porque quiere decir, ¿no es cierto? Como también agradezco, y esto deben estar todos ustedes de acuerdo, cuando haces una muestra y está todo mal.
Ah, Eso no es, sé. no, eso es perfecto, porque tú ya tienes muy claro dónde no tienes que ¿Por estar dónde no? parado. Exactamente, no, eso. Pero cuando es ambiguo, como que esto sí, pero no, pero la mitad, pero esto sí y esto aquí. No, cuando empieza esa divagación, prepárate, ponte cinturón de seguridad porque el viaje viene Sí. terremoteado. Yo agradezco las críticas y en verdad lo que tú dices. Sí. Asumido eso, Mm. digo que debería haber también una especie de escuela de lenguaje crítico para los directores, porque hay algunos muy brujos. Ah, claro, Innecesariamente asertivos. claro. Qué interesante verlo así también, O claro. sea, también la empatía de parte de ellos algo que se agradece y contribuye a que el proyecto salga bien también. Claro. Bueno, hay una última pregunta de William, dice, ¿qué opinan de la dinámica de hacer música mientras se proyecta una película en vivo? Hay iniciativas que se han hecho de esa forma, presentar X película mientras los músicos hacen la música de manera improvisada y generan sonidos dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que ven en la película. Experiencias de composición Sí, simultánea. yo lo hago todo el rato, pero Claro. Bueno, la única que yo reconozco como tal cual la describe Williams, ¿no es cierto?, es la experiencia que tuvimos con, o sea, no la tuve yo, la supe yo por declaración del mismo Sebastián Moreno, ¿no es cierto?, que es sobre lo del fotógrafo, ¿cómo se llama el documental? La ciudad de los fotógrafos, claro, la ciudad de los fotógrafos, en donde él le proyecta el documental a Manuel García para que improvise sobre la imagen. Ese es uno de los pocos casos en que recuerdo que haya sucedido una composición automática en tiempo real in situ, así como ante pantalla, en el mejor estilo cine mudo, por así decirlo. Así como tocando on the fly. Y ahora Mike, dígame. Algo de eso, de que me acordé ahora, porque en realidad la primera vez con Rodrigo Sepúlveda que trabajé fue con El ladrón y su mujer, y así partió nuestra relación como musical, que él hizo esta película y Christian Freud hizo la música, pero le faltaba una música para el monólogo de Amparo Noguera, que duraba como 9 minutos, no sé, una locura, texto de Manuel Roja, y me dijo, vamos al estudio a grabar, y yo, ya, vamos, yo así como valientemente, después de un almuerzo bastante regado, la verdad. Llegamos al estudio y grabamos yo así como, terrible, ya y fue la primera vez en realidad que hice, y me acuerdo que fue hermoso, pero bueno, yendo a esta cosa, claro, uno puede hacer lo que quiera y cuando quiera, pero creo que no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, de eso, ¿no? Como de la improvisación está en otro lugar y no sé, siento que no es la manera como afrontamos nosotros los compositores de música para audiovisual nuestro trabajo. Hay una serie de factores que hemos estado hablando hoy día y otros días también, que influyen en nuestro ¿qué hacer? resultado digo, ¿no? Sí, entonces es linda esa experiencia, es muy bonita y buena, y también buena como un ejercicio para finalmente para lo mejor fijar algunas cosas, pero es otro lenguaje, es otra cosa, siento yo, no sé, no es así, mi trabajo no sucede de esa manera, digo. Sí. Bien, muy bien, vamos a comenzar a despedirnos, ¿no es cierto? Y ya saben, ya como es habitual, ¿no es cierto? Tenemos nuestra música característica, ¿no es cierto?, que nos hace bailar, que nos hace recordar que este camino es hermoso, que amamos el cine y su música. Estamos aquí para agradecerles que hayan venido a una jornada más de estas conversaciones, que lo único que intentan son conocer más en detalle aquello que nosotros amamos de por vida. Así que vamos a estar siempre agradeciéndole a Mike, ¿no es cierto?, que haya sido inicio de muchos, ¿no es cierto?, en este oficio. Yo algún día, Mike recordará cuando yo estuve conociéndolo por primera vez en su estudio, yo creo que se acuerda, ahí en Chile, España, cuando apareció este señor Aliaga que le tocaba la puerta y dice, ¿quién es este gallo que vino a tocarme aquí la puerta? Y me acuerdo que le mostré unas músicas, y ahí hablamos un rato y nos conocimos por primera vez, estaban los dos en todo caso, Miguel y... ¿Cuánto fue esto? ¿Hace cuánto? No sé, no, pero imagínate, El siglo Chile-España. El 90, Sí, pues. claro,
claro, los años, claro, no sé, fue hace mucho rato, si yo estaba chiquitín. Oye, Bueno, y nos queda una sesión, ¿no? Nos queda sí, una sí, eso, sesión más. invitarlos para la próxima sesión. Claramente, la próxima sesión nosotros vamos a compartir un poco qué ideas tenemos para continuar después a futuro, ¿no es cierto? Vamos a proyectar algunas cosas y algunas actividades nuevas, pero eso va a ser sorpresa para la próxima y última reunión de este ciclo de 5 reuniones, ¿no es cierto? La pregunta clave, ¿no es cierto? ¡Ay, que está buena la pregunta de la última, A ¿no? ver, ¿Somos o no compositores latinoamericanos? ¿Ah? ¿Somos o no somos compositores latinoamericanos? ¿Qué significa ser compositor latinoamericano en la música para cine? Oh, es una buena pregunta, creo, para cerrar el ciclo. ¿Somos o no compositores? Claro. Bueno, ahí está. a todos nosotros nuestros docentes nos han dicho que somos, por lo menos a mí me lo dijeron en Francia, a Ángela se lo dijeron, a todos se lo dijeron. Así que, Mike, te puedo confirmar, eres compositor. Pero hay Igual, varios igual tipos, Sebastián. hay varios tipos de compositores. No, claro, por supuesto. Hay varios Somos- tipos. Pero lo somos. Ahora la pregunta es si somos territorialmente latinoamericanos, ¿no? Esa es como la pregunta. ¿Ah? Así que, bueno, yo creo que ahí vamos a girar sobre muchas cosas. ¿Ah? Me gustaría que pudiéramos revisar algunos. Voy a tratar de armar una lista de cuáles son los grandes referentes que hoy día están liderando en Brasil, en Perú, en Bolivia, qué sé yo, en los países próximos, cosas que podamos tener, por ejemplo, algunas músicas que podamos escuchar a lo mejor de Marcelo Sarvos o de gente de Argentina, etcétera. Así que hay varias cosas por indagar ahí y ver y reconocer, ¿no es cierto? De qué manera ha ido creciendo o no este universo que instaló muy bien, ya lo dijimos emblemáticamente, Gustavo Santolaya, ¿no es cierto?, con sus 2 Óscares, y que él abrió esa senda, que no sabemos si se ha sido transitada por otros que no sean la copia de él, quiero decir, sino por otros que lo hayan hecho crecer, que lo hayan expandido, que lo hayan de alguna manera llevado a un nuevo lugar. Eso es materia de la próxima reunión. Gracias por venir, gracias a todos los que asistieron y nos veremos pronto, ¿no es cierto?, en la próxima reunión. Hasta luego. Un Gracias. abrazo, un abrazo.